Buenos días, el gusto de verlos de nuevo. Y siempre me recuerden a recordarles a ustedes de los celulares, por favor. Yo no sé por qué tengo que hacer eso todo el tiempo. Es interesante que un celular ha transformado el mundo, ¿no? Nos ha convertido esclavos de esta cosa. Por favor, vamos a apagarlos, ¿no? O como dice, ¿cómo es que dice el hermano Ángel? Modo avión, ¿cómo es? Modo avión. Iglesia. Modo iglesia. Oh, no ventana. Oh, ok. Me tienen que corregir. Muy bien, vamos a comenzar esta mañana y por favor, voy a pedirle al hermano con la bocina en su pecho, el hermano Ángel, de orar. Señor Jesús, te agradecemos misericordia, Señor, de tenernos acá, misericordia, ser nueva cada día. Ayúdanos, Señor, en esta escuela dominical. Usa al pastor Edwin para confrontarnos y para edificarnos como iglesia. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 6, regresar al texto completo, ponerlo en su contexto, por favor, en Mateo capítulo 6. Y ya saben que el tema principal aquí es hablando sobre el consejo referido a dos conceptos, la preocupación y la ansiedad. En cuanto nosotros somos expertos en la preocupación y en la ansiedad, ¿no? No importa que estén afuera de la iglesia o dentro de la iglesia, ambos se encuentran con las mismas luchas, ¿no? Y no se olvide, por favor, cada vez estamos pidiendo por el qué. Y mira los rostros, se me miran. ¿Sabe por qué? Porque no ha llegado a su ADN. Y especialmente cuando se encuentra en un estado de ansiedad, en un estado de preocupación, es el momento de abandonarse más y más y más en las manos del Señor. Vamos a leerlo, por favor, en Mateo capítulo 6. Note bien conmigo, por favor, del versículo 25 hasta el 34. Estamos leyendo de la versión de la Biblia de las Américas, varios tienen la Reina Valera y otras versiones, y básicamente en la iglesia tenemos, esas son las dos versiones dominantes aquí, ¿no? Como casi mitad. Muy bien, vamos a leer, dice: por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, que comeréis o que beberéis, ni por vuestro cuerpo, que vestiréis. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿y por qué os preocupáis? Dice: observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Si Dios viste así la hierba del campo, hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscar primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. Quiero que note una vez más, y lo estaría repitiendo en esta serie, versículo 25, versículo 31 y versículo 34, donde el Señor se repite 3 veces. A mí me parece, si Dios dice las cosas una vez, es más que suficiente. Bueno, debe de ser más que suficiente, ¿no? Pero cuando Él se repite, es algo importante. Y dice, comenzando el versículo 25, no os preocupéis. Versículo 31, no os preocupéis. Versículo 34, no os preocupéis.
Y le quiero mostrar un concepto aquí, en la pizarra, brevemente. Aquí tenemos el punto número 1 en sus separatas, ¿no? Y este es el consejo del Señor, no es el consejo de Eddie Ildefonso. Es el consejo del Señor. Él no está hablando a nosotros. Sobre dos cosas, la preocupación y la ansiedad. Y luego Él nos dice algo que automáticamente, inmediatamente es chocante. Es chocante. Si yo te digo, no te preocupes por comprar un nuevo carro Mercedes-Benz, dice, no me voy a preocupar que es un carro de lujo, ¿no? Pero cuando Él dice que no se preocupe de comer, beber y vestir, ahora tú dices, un momentito. Ya demasiado radical, o las canicas ya están patinando, esto no concuerda, no es coherente, porque algo tan básico de gran necesidad, comer, beber y vestir. ¿Estamos de acuerdo que eso es lo más básico? Y Dios dice, ¿por qué te preocupas por eso? Y tu cabeza está explotando. Las canicas no están engrasadas y están patinando. Pero le quiero mostrar algo. Aquí tenemos dos cosas. En el mundo hay preocupación y ansiedad. ¿Cierto? Ahora, la verdad es que todos nosotros hemos salido ¿de qué? Del mundo, ¿no? Ya somos bien entrenados, ¿no? Tenemos doctorados en la preocupación y la ansiedad, ¿sí o no? ¿No? Y más bien las manos arrugadas por tanto tiempo exprimiendo las manos, ¿no? Y sudando la gota, ¿no? ¿Por qué? Porque somos expertos en ¿qué? En la preocupación y la ansiedad, ¿sí o no? Pero en la Biblia igual tenemos la preocupación y la ansiedad. Lo acabamos de leer, ¿no? Versículo 25 hasta 34, Mateo capítulo 6. Pero típicamente en el mundo, ¿cómo es que nosotros nos mantenemos ansiosos, preocupados? Ahora, ya ustedes, me estoy dirigiendo a un grupo de doctorados en la preocupación y la ansiedad. Por favor, el silencio aquí no cuenta. En el mundo me preocupaba, me ponía ansioso porque solo dependía de mis recursos, de mis fuerzas. Repítelo otra vez. En el mundo, mi preocupación y mi ansiedad venía porque todo dependía de lo que yo pueda hacer. No tenía nadie que por encima de mí que pudiese asistirme o ayudarme o tener esperanza. Entonces, yo solo quedaba, y como yo soy débil y flaqueo y no cumplo mis palabras y no está en mí a veces esas cosas. Entonces, ¿todo el mundo está de acuerdo? El hermano dice que en el mundo depende de uno mismo. Ahora, yo no hablé con mi hermano Héctor antes de la clase. Ese es el mundo, ¿cierto? ¿Y en la Biblia, en la iglesia? ¿En la iglesia? Como dicen los hermanos, deberíamos depender. Ok. Aquí depende de Dios. Y también, no hablé con el pastor John. Pero el problema es que deberé. Pregunta, ¿eso es cierto? Yo vi las cabecitas fueron así. Héctor dijo, no siempre. A ver.
A mí me parece que lo que está diciendo el hermano Héctor es cierto. Más bien, ¿te recuerda? 2 semanas atrás el pastor estaba hablando en la predicación. ¿Te recuerda que nos estaba hablando de sobre 60%, 70%, 80%? ¿Te recuerda? Ok. Ahora, ¿cuál es el porcentaje que nosotros realmente estamos verdaderamente dependiendo de Dios? ¿10%? Vamos a hacerlo al revés. ¿100%? ¿Cuánto dicen 100%? ¿Ok? ¿90%? ¿80%? ¿70%? ¿60%? ¿50%? De repente me salió bilingüe aquí. 50, okay. ¿40%? ¿Ya ves lo que estoy hablando? ¿30%? 20%. Pastor, ¿está escuchando? 10%. Ni siquiera diezmamos las preocupaciones. ¿Entiende el problema? Pero como tú y yo ya llegamos a las cosas del Señor y llegamos a la iglesia ya en la primera categoría. Es así porque así nos fuimos criados. Es la única cosa que sabemos. Es como el mundo maneja la preocupación y la ansiedad. Ahora, muchas veces, y por favor no me van a malinterpretar, nos mentimos unos a los otros. Y al Señor y a la iglesia. Decimos, gloria a Dios, aleluya, pero yo estoy dependiendo de mí mismo. Buscando la forma como salirme del paquete, cualquier sea el paquete que me encuentro. ¿Me entiende? O el problema. ¿Me comprende? Pero deberíamos estar aquí. Y es aquí donde Cristo nos está hablando a nosotros. Aquí. Pastor, ¿cómo, si es la realidad, ¿no?, que dependemos a veces poco de Dios, ya siendo creyentes, qué elementos son los que nos ayudan a depender de Dios? Pensaba porque no oramos, porque como todo depende de nosotros, hay que hacer nomás y que orar, porque eso quiere decir que no estoy confiando. Entonces la oración es minúscula, porque todo depende de mí todavía. No nos hemos despercudido del modelo del mundo que teníamos. ¿Qué elementos pueden ayudar a depender de Dios? Muy bien. Obviamente tenemos otra palabra vulgar. ¿Ok? Fe es una palabra vulgar. Si es que somos honestos. Obedecer es otra palabra. Orar. Esperar. Y si es que somos honestos, las respuestas a nuestras oraciones típicamente son sí, no o esperar, ¿verdad? Sí, no o esperar. Las palabras no y esperar nos cae gordo. Queremos el sí instantáneamente. Les quiero hablar de ese asunto a ustedes. ¿Entiende? Ahora, quiero que tú comprendas también. Si dice, bueno, es que el hermano Eddie no entiende, no nos comprende, no nos entiende, qué sé yo. Bueno, la verdad es que yo y mi esposa te entendemos mucho más de lo que tú piensas. Y en estos últimos 2 meses nos hemos tenido que ajustar radicalmente en nuestra casa, en nuestro hogar. Y estaba hablando con el pastor antes de la escuela dominical, brevemente me llamó para jalarme las orejas allá. No, la cosa es que, pero la cosa es que yo y mi esposa, y si tú, no sé si ustedes se recuerdan en el chat,
de la iglesia WhatsApp. En un tiempo yo dije a la hermana Gaby, que está con nosotros aquí, y ella ha estado como un año ya en anticipación, sabiendo lo que iba a pasar con su esposo. Y le dije a ella que ella se iba a convertir en el modelo de enseñarnos en cómo sobrevivir la pérdida de su esposo. Y le dije a ella que ella tenía que ahora caminar a las solas con el Señor. Ahora varios hermanos la fueron a visitar, a hablar, y algunos de ustedes no hallaban qué decirle, porque no han experimentado eso. Eso es lógico, ¿me comprende? Y ella va a tener un tiempo, hasta donde el Señor la lleva a ella, para traspasar, ¿no? Y a crecer a la misma vez y navegar esta tremenda pérdida en su vida. Bueno, de la misma manera, económicamente hablando, si me permite, yo y mi esposa ahora entramos en una etapa súper difícil para nosotros, en donde hemos perdido todos nuestros recursos, y ahora tenemos que vivir esto enfrente de ustedes. Antes que tú me vengas con el paquete que yo no entiendo, en 50 años de matrimonio el Señor no nos ha fallado. Y le dije brevemente al pastor Joe, hemos vivido en las altas, en las bajas, en las altas, en las bajas, en las altas, en las bajas, en las altas y en las bajas. Y por más grande de edad que uno se pone más difícil. ¿Por quién le va a dar un trabajo a alguien que tiene 70? Mi señora cumple 70 en febrero. Pero hemos siempre visto la mano de Dios en nuestras vidas. Siempre. Nunca nos ha abandonado. Ahora, sin saber que estamos entrando en esta serie, ahora lo tenemos que vivir. Y lo hemos vivido varias veces. Yo quiero que tú comprendas que no estoy hablando de algo intelectualmente. Han asumido un sinfín de cosas de nosotros. Pero tenemos que vivir la misma vida terrenal como ustedes. Yo quiero hablarle a ustedes sobre estos dos conceptos, porque el hermano Héctor hizo una pregunta: ¿cuáles son los elementos? Las cosas que nosotros tenemos que utilizar para navegar estas experiencias. Y yo hice la pregunta a propósito, bíblicamente, ¿cuántos de nosotros estamos dependiendo del Señor? 100, nada. 90%, nada. 80%, nada. 70%, nada. 60%, nada. 50%, nada. 40%, nada. 30%, nada. 20%, nada. 10%, el silencio gritó. No me estoy dirigiendo al mundo, me estoy dirigiendo, ¿ves?, a lo que se nombra la iglesia. Y una de las frases que utiliza el pastor muchas veces es: hay una desconexión. Porque es una frase que usted sabe que él usa mucho, ¿no? Y esa desconexión es una brecha, ¿no?, que es difícil a cruzar si no comenzamos a utilizar
precisamente esos elementos que el hermano está preguntando. Pero se pueden utilizar. Pero sepa algo, que el creyente requiere valentía, no cobardía. Valentía en creer, valentía en esperar, valentía en evaluar realmente, honestamente su situación. Y ahora viene Cristo y nos habla a nosotros sobre un concepto que nos deja patinando. ¿No me debo de preocupar por el comer? ¿En serio? ¿Por el beber? ¿En serio? ¿Por el vestir? ¿En serio? Y Cristo dice, sí. Y nosotros estamos que esto no es coherente, ¿no? Es incomprensible para nosotros. Y ya automáticamente leyendo esta porción de escritura del 25 a 34 en Mateo capítulo 6, ya sabes que lo que está haciendo es poniendo nuestro mundo de boca arriba. Y nadie le gusta estar de boca arriba. Nadie. So, quiero que comprenda por dónde vamos a caminar. ¿Y dónde tenemos que caminar? Juntos, como una iglesia, pero también a las solas con el Señor. Cada hogar representado aquí, tú tienes que caminar a las solas con el Señor. Ahora imagínese un montón de solas. Y estamos traspasando, ¿ves?, distintas cosas en nuestras vidas, pero lo vamos a traspasar juntos. ¿Hermano Héctor? Sí, pastor. Recuerdo, pastor, las palabras del apóstol Pablo, que dice, en todo y por todo he sido enseñado. Sé vivir teniendo... En lo mucho, pero también sé vivir. Preguntaba, pastor, porque no nos gusta esa parte. Ya. O sea, siempre queremos estar en buenas condiciones económicas, pero Pablo dice, he aprendido también. Y nosotros debemos esperarlo, pastor, de que hayan etapas en nuestras vidas en que sepamos vivir modestamente, ¿no? O sea, con seguro que sí. Limitado. Y claro, esa parte, pero él dice, he aprendido en ambas circunstancias a vivir y no quejarme, ¿no? Y es como aquel que le gustaba ayunar públicamente, ¿no? y con una cara bien chupada para mostrarle qué tan santo era, ¿me entiende? Pero la Biblia dice que no debe de ser eso, ¿entiende? No lo debe de hacer. Nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestro comportamiento, nuestro pensamiento tiene que estar dominado por la palabra del Señor y no las circunstancias que estamos viviendo. Mira, tú y yo vivimos en un mundo caído. Y por vivir simplemente en un mundo caído, ¿entiendes? Tú tienes que comprender que más del 90% de las cosas en este mundo está fuera de su control. Y por esa razón el mundo se ha acostumbrado de vivir en términos de circunstancias. Pero el creyente no es llamado a vivir su vida por circunstancias. El creyente es llamado a vivir su vida por principios bíblicos, a pesar de las dificultades de las circunstancias. Y de eso es lo que vamos a tratar poco a poco. ¿Por qué? Porque si voy demasiado rápido, el problema es que es demasiado asombroso. Tenemos que reemplazar, o con la otra cosa que el pastor siempre dice, es cambiar el chip, ¿no? Tenemos que cambiar el chip. Y tú sabes que cambiando el chip no es algo que sucede de noche a la mañana, porque hemos vivido de cierta manera por tanto tiempo. Esto va a tomar tiempo. Esto va a tomar tiempo. Por esa razón le dije que al principio de la semana pasada, yo no estoy interesado en tu cartera, en tu bolsa. Yo estoy buscando tu corazón. ¿Me comprende? Quiero que tú me comprendas en este sentido. Vamos a llegar en el tiempo que nos resta aquí
en punto número 1, ¿no? Y esto va a tomar un tiempo en esta serie. Y la razón es porque hemos vivido largas vidas larguísimas de otra forma. Y yo no me puedo molestar o enojar con nadie por eso, porque ahí donde está todo el mundo, en el paquete. Y hemos entrado en lo que se nombra la institución de la iglesia, el cuerpo de Cristo, con mucha espiritualidad, menos en esa área. ¿Te recuerdas en la otra serie que estaba enseñando? Le dije, tú descubres la espiritualidad de una persona en el momento que tú le toca la bolsa, la cartera, y de repente tú descubres automáticamente dónde están, ¿entiendes? Y es como dijo el hermano, esto aquí principiando, es que porque en vez de depender del Señor, la verdad es que dependemos de nosotros mismos. En vez de orar, voy a hacer. Y tú sabes, el libro de los Salmos habla de redimir mi tiempo. Tú sabes, se le dice al creyente, bueno, usted debe de orar, tomar tiempo en el Señor, y nosotros estamos manejados por esto, ¿no? Y dice, pero el Señor redime el tiempo, pero nosotros no lo creemos, porque sentimos la presión del tiempo de que yo tengo que hacer algo. Ahora, como le dije también que en las oraciones tenemos 3 respuestas, que es sí, no y esperar, y el no y esperar son lo que nos cuesta a nosotros, porque no entendemos el no y no tenemos el esperar. Ahora, en términos de Dios, el no y el esperar siempre es para nuestra bendición, pero de nuestra perspectiva, no, Dios, tú no entiendes. Yo necesito esto. ¿Me entiendes? Yo comprendo, tenemos luchas que tenemos que enfrentar. Vamos a rezar en nuestras separatas, y el punto número 1 es el chocante para nosotros, cuando el creyente no debe preocuparse por las necesidades. No está hablando de las cosas lujosas, las necesidades, por la comida, la bebida, y por el cuerpo y la ropa. Y nosotros automáticamente, bonito, pero así no es la realidad. Él dice, versículo 25, en la versión de la Biblia de América, dice, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, y ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que la ropa. En la versión Reina Valera dice, por tanto os digo, no os afanéis. Dice, por vuestra vida, y qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, ni habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Y tú dices, no. Y la respuesta que espera Jesús es, sí. Y nosotros decimos, no. Ahora, note bien, en Mateo capítulo 6, del versículo 19 a 24, Jesús se centra en la actitud hacia el lujo, las posesiones físicas innecesarias que los hombres almacenan por razones egoístas. En el versículo 25-34, ahora hay un gran cambio aquí. Se centra en la actitud hacia los hombres que comen, beben y usan, y las necesidades de la vida que deben tener absolutamente para existir. Ahora, en la categoría de algo que es absolutamente necesario para existir es comer, beber y vestir, ¿no? Seríamos un poco extraños caminando en las calles desnudos. ¿Entiendes? Tenemos que comprender eso. Intelectualmente, le damos reconocimiento, pero aquí, no. El primer pasaje está dirigido particularmente a los ricos, y el segundo particularmente a los pobres. Tanto ser ricos como ser pobres tienen sus problemas espirituales especiales. Los ricos están tentados a confiar en sus posesiones, y los pobres son tentados a dudar de la provisión de Dios. Hola. Es fácil criticarle al rico y decirle, bueno, él depende de sus posesiones, de sus cuentas bancarias, bla, 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 bla. Y el pobre duda de qué, que Dios va a proveer. Por esa razón, él no depende de Dios. Depende de él mismo. Él termina igual de culpable como el rico. La única razón que para el pobre es más justificable, ¿no?
mis razones son más justificables o más aceptables, ¿cierto? Los ricos están tentados a sentirse satisfechos en la falsa seguridad de sus riquezas y los pobres se ven tentados a preocuparse y temer en la falsa inseguridad de su pobreza. Ahora, yo fui criado en un hogar pobre, pero no me morí. Más bien, ¿sabe qué? Ni sabíamos que éramos pobres. En serio, ni sabíamos que éramos pobres. Nosotros hacíamos milagros con arroz, frijoles, no, aquí dicen frijoles, ¿no? Frijoles, y nosotros son frijoles. yo fui a la tienda la primera vez, frijoles, y el Señor me quedó mirando. ¿Qué dije? Eso es interesante, ¿no? Pero la cosa es que hicimos milagros con frijoles y arroz y un huevito. Hacíamos milagros, ¿me entienden? 6 días a la semana. Era interesante lo que hacíamos con eso, ¿no? Pero no sabía que éramos pobres. Y todo el mundo comprende lo que estoy diciendo aquí. ¿Cierto? Ya sea que los hombres sean ricos o pobres, o en algún lugar intermedio. Su actitud hacia las posesiones materiales es una de las marcas más confiables de su condición espiritual. El hombre, como criatura terrenal, está naturalmente preocupado por las cosas terrenales, ¿no? Comida, beber, ropa, ¿no? En Cristo somos recreados como seres celestiales y como hijos de nuestro Padre Celestial, y nuestras preocupaciones deben centrarse principalmente en las cosas celestiales, aun cuando vivimos en la tierra y tú dices, chao, un momentito, hasta aquí yo estaba contigo, pero aquí me voy a bajar de este barco. Pero es lo que Cristo nos está llamando a hacer. Ahora, solamente viendo los rostros me están mirando como si yo fuera un perro con dos cabezas. Ahora, yo comprendo eso. Porque las Escrituras nos están diciendo algo que para nosotros nos cuesta. En Cristo somos recreados como seres celestiales y como hijos de nuestro Padre Celestial. Y nuestras preocupaciones deben centrarse principalmente en las cosas celestiales, aun cuando vivimos en la tierra. Y tú dices, pero es que no puedo. Yo puedo ser muy religioso y muy aleluya y mucho amén por las 2 horas que estoy en la iglesia el domingo en la mañana, pero cuando yo salgo por esas puertas, es otra cosa. Cristo nos envía al mundo para hacer su obra, tal como el Padre lo envió al mundo para hacer la obra del Padre. Pero no debemos ser del mundo, así como Jesús mismo, mientras estaba en la tierra, no era del mundo. Abre sus Biblias en Juan capítulo 17, por favor. San Juan, el Evangelio capítulo 17, del versículo 15 al 18. Versículo 15 al 18, San Juan capítulo 17, dice lo siguiente. Y él dice, no te ruego que los saques del mundo. No nos va a sacar aquí. Aquí estamos. Con todos los problemas que tenemos que enfrentar en esta tierra, ¿no? Y dice, sino que lo guarde del maligno. Ellos no son del mundo. Ahora, ¿oíste? ¿De dónde son ustedes? El día que realmente, genuinamente, verdaderamente, voy a buscar otros sinónimos, que naciste de nuevo. Ese fue el día que fuiste trasladado, que el Señor te lo trasladó del mundo a su reino celestial. Y tú dices, pero todavía siento hambre. La orquesta está tocando. Alguna vez se le escucha, alguna vez se van, wow, miren. Y dice,
Ellos no son del mundo, como tampoco soy del mundo. Santificarlos en la verdad. Tu palabra es verdad, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Ahora, el Señor Él no nos regresa, no nos devuelve al mundo igual. Y aquí es donde comenzamos a descubrir lo que somos. 1 de cada 10 versículos del Nuevo Testamento trata de ese tema. La Escritura ofrece unos 500 versículos sobre la oración. ¿Te recuerda la pregunta del hermano Héctor? No tenemos excusa. 500 veces en la Biblia nos habla de oración. Debe estar bien empapeado con la oración. Menos de 500 habla de fe. Pero unos 2000 versículos habla del dinero. Y nosotros rotundamente lo ignoramos. Y sabe la crítica del mundo, de las iglesias y los pastores. Ustedes siempre hablan de dinero. ¿No? ¿Acaso que ellos hablan del dinero 24 horas del día, 7 de la semana, 365 días al año? No, pero, está bien. Pero si el pastor de la iglesia habla de eso, oh Dios mío, bola de hipócritas que siempre andan buscando la mano en la bolsa, así no es. ¿Cierto? Hola. Igual es la membresía, se siente igual. Si el pastor se atreve a hablar del tema. O viene un visitante, ya te dije. ¿Sabe qué? Yo no me muevo por los visitantes. Jamás lo voy a permitir que sea movido por ellos. Porque ellos viven en un mundo igual como nosotros, donde se trata 24 horas al día, 7 a la semana, 365 días al año, hablando de ¿qué? De dinero. El mundo tiene el permiso de tratarlo, pero la iglesia no tiene el permiso de tratarlo. El banquero que te anda robando los intereses tiene el permiso de hablarte de eso, pero Dios guarda si el pastor lo trata. Por eso nosotros habíamos comenzado estas series ya hablando, no estamos interesados en tocarte en tu bolsa. Estamos hablando de tu corazón. Ahora, si la Biblia toma 2000 veces de hablar del tema, a mí me parece que la Biblia tiene algo que decirnos. La actitud del creyente hacia el dinero y las posesiones es determinante. La nuestra es una era de materialismo descarado, una era guiada por la codicia, la ambición, el éxito, el prestigio, la autoindulgencia y el consumo visible, ¿sí o no? En su libro, Jeremy Rifkin, en su libro, que escribió un libro en inglés, The Emerging Order, God is the Age of Scarcity. El orden emergente de Dios es la era de escasez. Ese fue el libro que escribió en inglés. Y lo tengo traducido aquí. Él dijo esto, es algo interesante. Y él no es creyente. Esta es la cosa que es interesante. Él no es creyente. Pero él reconoció algo. Es interesante que el mundo tiende a reconocer algo de nosotros que muchas veces se nos olvida, de nosotros. Y él dijo, el énfasis en el crecimiento económico continuo es un agujero negro que ya ha absorbido la mayoría de los recursos críticos y no renovables del mundo. El autor, que no es cristiano, hace la observación final que dijo, y esto fue lo que le llamó la atención en los seminarios cuando él dijo esto, y él no es creyente. Más bien, Rifkin ataca a los cristianos por su hipocresía. Pero él reconoció un principio de una época, una era del cristianismo, o en otra palabra, de la iglesia, que hemos abandonado. Pero él dijo esto: la única solución a nuestro enfoque de la vida es el resurgimiento de la ética cristiana evangélica, que es una ética de desinterés y bajo consumo. ¿Es un qué? Es una ética de desinterés y bajo consumo, pero ya no es. ¿Qué es lo que se predica y se domina en la mayor parte de las iglesias hoy día? La prosperidad. ¿Cierto, sí o no? Y aunque dicen, bueno, en la iglesia nosotros no predicamos eso, pero la mayor parte de nuestra gente, ¿ves?, han vivido y han comprado, ¿ves?, y se han abandonado a esa supuestamente teología.
a ese evangelio que no es evangelio de prosperidad. Aunque tú dices que la iglesia aquí no lo enseñamos, pero lo viven. ¿Me entiendes? La única alternativa, dice Rifkin, es una dictadura constrictiva y totalitaria que controlará nuestra sociedad y nuestra vida personal por nosotros. Él reconoce que somos incapaces a las solas de controlar este mundo de consumismo, materialismo que han consumido nuestros corazones. Si tu vecino compra un nuevo televisor, tú tienes que ir a comprar uno nuevo. ¿Me comprende? Es una locura del mundo que estamos viviendo. Desafortunadamente, hay pocas pruebas de que incluso la mayoría de los evangélicos modernos ya estén comprometidos con tal ética. Damos mucha más evidencia de seguir las tendencias mundanas de nuestros días que de establecerlas, confrontarlas y modificarlas. A la luz de este hecho, es difícil para la mayoría de nosotros identificarnos con la advertencia de Jesús de no preocuparnos por las necesidades básicas. Y otra vez pero esto no es coherente. Estamos bien alimentados, bien vestidos y fijados en todas las demás cosas necesarias y en muchas cosas que son totalmente innecesarias. El corazón del mensaje de Jesús en nuestro pasaje actual es: no te preocupes ni siquiera por las necesidades. Y tú dices, pero esto no tiene sentido. No tiene sentido. Da el mandato, no la sugerencia, no la recomendación, no es una buena idea. Él da un mandato: no te preocupéis, no te preocupes 3 veces, y da 4 razones por las que preocuparse, está ansioso, está mal. Note las razones. Número 1, es infiel. Es infiel por causa de nuestro maestro. Cuando ando preocupado y ansioso, estoy siendo infiel a mi maestro, a mi Señor Jesucristo. Le estoy diciendo que yo no confío en ti, que eres un ciego, sordo. Igual como las estatuas que mucha gente andan idolatrando y orando, que tiene ojos que no pueden ver, una nariz sin olfato, orejas que no pueden oír, una boca que no puede hablar. Así nosotros lo convertimos precisamente en el momento que entramos en la preocupación y estar ansiosos. Somos infieles. Es un pecado. 2, es innecesario por causa de nuestro Padre. No hemos sido abandonados. Tenemos un Padre celestial. Él es santo. Él es puro. Él no es ciego. Y Él permite las buenas y permite las malas a tomar su lugar al tiempo que Él ha escogido en nuestras vidas. Pero no nos gusta eso. 3, es irrazonable. Irrazonable debido a nuestra fe o la fe que declaramos que tenemos. O si no, es una mentira. 4, es imprudente por nuestro futuro. En el momento que yo entro en un estado de preocupación y ansiedad, yo estoy tomando con mis manos el control, el destino de mi vida, y se la estoy quitando de las manos del Señor. Papecito lindo, no te preocupes, yo tengo esto. Yo me encargaré. Ni siquiera somos capaces de las cosas más pequeñas de nuestra vida. Pues no es tu cartera, es nuestro corazón.
Repito, Mateo 6:25. Pero os digo, no os preocupéis. Versículo 31. Por tanto, no os preocupéis. Versículo 34. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale cada día sus propios problemas. Yo no puedo añadirle los problemas de hoy para mañana. No sé lo que va a pasar el día domingo, pero yo te aseguro que no le voy a añadir lo de hoy al lunes. Él dijo, basta cada día con sus propios problemas y desafíos. Basta cada día. No es típicamente como una cosa sucede en tu vida, típicamente es un huracán, ¿no? Y viene otra cosa, y viene otra cosa, y viene otra cosa, y viene otra cosa, y dice, Dios mío, ¿hasta cuándo? Por favor, escúcheme. No le pregunte hasta cuándo, porque Dios tiene un tremendo sentido de humor. Dios te hace la pregunta y tú no contestas. Tú le haces la pregunta a Dios y Él contesta. Ahora, note bien conmigo, cuando veas la palabra por lo tanto o por tanto, esa frase en la Biblia, averigua por qué está ahí. Dice en versículo 25, os digo, en la Biblia América, en Reino Valera dice, por tanto os digo, o depende de otra versión, por lo tanto. En los versículos está hablando de algo anterior. Él habló de algo anterior y ahora tenemos que hacer con algo ahora, con ese anterior. Y típicamente, cuando dice por tanto, por lo tanto o por consiguiente, y tenemos mínimo como 10 frases así, mínimo. Sin embargo, ¿no? Y cuando tú ves esas frases en la Biblia, ahora llegas al punto de lo que se nombra aplicación. Tengo que hacer algo con lo que se habló anteriormente. ¿Me entiende? Él dice, en los versículos anteriores, Jesús ha estado abordando la cuestión de nuestras posesiones y riquezas. Deja claro que debemos usar a nuestra riqueza como una herramienta de bendición. Debemos tener un ojo soltero, generoso y ser una bendición para los demás. Por esa razón le estaba diciendo, si no aprendes a hacer esto ahorita, ahora, en esta etapa que te encuentras, cuando tú dices, es que no hay suficiente en mi casa, mentira. Ahora tú me dices, es que se me olvida. No, usted es un mentiroso. Es que no está. Todavía estás encerrado con él. Y lo mío, es cuando tú te encuentras en los momentos más apretados, más difíciles, es cuando tú debes de dar continuamente. Si es que comprendemos el concepto de la siembra y la cosecha. Automáticamente debe ser parte de su ADN espiritual. Es que no tengo suficiente en la refrigeradora. Piense el que no tiene refrigeradora. Tú dices, es que no tengo suficientes zapatos. Piensa el que no tiene pies. ¿Ves? La Biblia trata al pobre igualito como el rico. El mundo trata al rico diferente y trata al pobre diferente. Pero la Biblia nos trata igual. Porque terminamos en el mismo lugar. Por distintas razones, pero llegamos al mismo lugar. Ese es el desafío que nosotros tenemos. El Señor también deja claro que solo podemos tener un maestro en nuestra vida. Y si vos has decidido ser tu propio maestro, andas mal. Y ese es el problema. Destronamos a Dios y nos entronamos a nosotros. Pero cuando lo hacemos, lo justificamos.
El Señor también deja claro que solo podemos tener un maestro en nuestra vida. Debe ser nuestro amo y cuidará de nosotros. Por lo tanto, debido a esta verdad, no debemos pensar en nuestras vidas. Él se encargará de ella ahora. La frase "no os preocupéis" proviene de la palabra en griega, merimenao, en griego, ¿no? Que significa preocupación ansiosa, inquietarse, molestarse, cargada de preocupaciones. La palabra merimenao proviene de una palabra de raíz griega que es merizo, que significa dividir, cortar en pedazos, dividir en partidos, perdón, ser arrastrado en diferentes direcciones o dividirse en facciones. Así no se encuentra cuando anda preocupado, ansioso. Estás exprimiendo las manos. ¿Dónde hago? Hago por aquí, me voy por allá, hablo con fulano, hablo con fulana, hablo con el tío y me dice que no, hablo con la abuela y me dice que no, hablo con la hija, me dice que no, hablo con los nietos, me dice que no, hablo con el vecino, me dice que no, voy con el pastor, me dice que no. Está dividido, está arrebatado. Y sepa bien que la Biblia dice que eso es un pecado. Esto es lo que la preocupación le hace a una persona. Nuestras metas y deseos nos tiran en una dirección y nuestras preocupaciones y temores nos atraviesan en otra dirección. La preocupación distrae a las personas y las corta en pedazos emocionales. Los estudios han encontrado que el día más peligroso para los ataques cardíacos es el día de mañana, los lunes. Los lunes. El lunes parece ser el día más estresante de la semana para la mayoría de las personas que fueron estudiados. Es interesante con los estudios que se han hecho, se han realizado, me llama la atención, en 56 países. Muy representativo, ¿no? Cuando una persona se preocupa, su tranquilidad y su capacidad para enfocarse en las cosas correctas se cortan. Tú comienzas a abandonar sus otros deberes justificándose por las emociones preocupantes y también, ¿no?, ansiosas. En lugar de mantener sus ojos en el Señor, se centran en cosas que no pueden satisfacer. De hecho, la persona, ¿no? Gracias. La persona, note bien conmigo. Y calientito, gracias. Dice, en lugar de mantener sus ojos en el Señor, se centran en cosas que no pueden satisfacer. De hecho, la persona común y corriente se crucifica entre dos ladrones. El primer ladrón en tu vida es los pesares de ayer. El segundo es las preocupaciones del mañana. Usted debe tomar ahora, yo sé que la mayor parte de la gente aquí tienen sus celulares y también tienen la capacidad de grabarse, ¿cierto? Tienen la capacidad de grabar, ¿no? Cuando tú hablas de tus problemas, ¿por qué no enciende la grabación en su celular? Y luego cuando tú vas a casa o cuando estás a las solas, escúchala de nuevo y escúchese a ti mismo. Y te vas a asustar. Te vas a asustar las cosas que estás pensando, las cosas que estás hablando, ¿ves? Y te vas a asustar que la mayor parte de su plática, de su conversación, está bañada, enropada en ansiedad y preocupación. Escúchese a ti mismo, a las solas. Y como creyente va a descubrir, estoy pecando. Porque no estoy confiando. Porque no estoy obedeciendo. Tampoco no quiero esperar. Y Dios permite estas circunstancias en nuestras vidas.
Él lo permite. Él usa estas experiencias para crecerlo, para madurarlo, por decirlo así. Nadie ha llegado a ser tan grande que no tiene necesidad de seguir creciendo y madurando. Cristo no está prohibiendo la debida atención a estas necesidades materiales, sino que prohíbe una atención impropio, indecoroso. Eso es lo que Él está prohibiendo. Necesito, en otra palabra, un balance. Amén. Eso es lo que necesitamos. Vamos a orar. Por favor.